Hola amigos, soy Paula Paredes y vamos a estar haciendo un taller que es Sanando la Historia con nuestras madres. Y vamos a trabajar parte de nuestra vida y las historias que a ellas les acontecieron. Para mí es súper importante que ustedes puedan saber y conocer la historia de cada una de las mujeres de su familia y que puedan hacer algún diario de vida y puedan escribir y puedan anotar aquellas cosas que ellas vivieron y que las marcaron a ellas en la vida y puedan ustedes abrir su corazón y darse cuenta que internamente hay muchas circunstancias de la vida de las madres que han generado en nosotras muchos miedos, muchos temores y a veces al revés, muchas valentías, mucha fuerza para salir adelante, mucho coraje. Entonces, súper importante que podamos ver los aspectos difíciles de cómo ellas se desarrollaron o cómo se estancaron y cómo nosotros podemos a través de la experiencia de ellas ir mejorando cada día y poderlas ayudar también en el camino de la vida hoy, que a veces las madres están presentes y algunas que están fallecidas, podemos mirar desde otro cristal y conocer como su mundo interno. Yo tuve una madre que se llamaba Raquel. Raquel era una madre muy imponente y muy fuerte con su mirada. Cuando yo era pequeña, yo sentía una mirada como de castigo, como de enojo y como que eso me hacía reprimirme e irme hacia adentro y me hacía sentirme extraña, como que si yo avanzaba con mi mamá me iban a castigar o me iban a retar. Yo no recuerdo en realidad cosas de agresiones fuertes de mi mamá, pero siento que su mirada era como muy penetrante y su carácter y su imagen era muy fuerte, especialmente cuando yo era joven y cuando yo era pequeña era aún más fuerte. Eso me hizo a mí tener una actitud a veces de temor ante la vida y estar siempre como en una sensación de castigo y de creer que quizá las cosas las hacía mal. Y sin darme cuenta, yo me fui envolviendo en un mundo interior con mucha pena, con mucha tristeza y con algunas depresiones, que cuando yo era muy joven no entendía por qué sucedía eso. Y yo al principio de mi vida me aferré mucho a una pareja puntual, como pensando que iba a ser como mi gran salvador o como la persona que me iba a ayudar a salir de esa angustia. Pero esa angustia vivió en mí y vivió en mi mamá siempre, porque a pesar de que mi mamá se veía muy fuerte, ella tenía estados de melancolía, de tristeza y de depresión, y cada cierto tiempo lloraba y se amargaba de las cosas que sucedían en la vida. Pero a medida de los años y a medida del tiempo, yo me fui comunicando más con mi corazón y me fui como empatizando un tanto con ella y con su historia. Y empecé a recordar caminatas que nosotros teníamos cuando yo era muy pequeña. Caminatas largas, 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 donde mi tía se enojaba mucho porque llegábamos tarde y yo el otro día tenía que estudiar y claramente mi tía asociaba que iba a estar con sueños después en el colegio. Pero mi mamá iba a ver a algunas amistades o caminaba por las calles como sin parar y muchas veces conversaba de situaciones tristes que le habían pasado en pareja y volvía a casa conmigo. Pero era ya de noche, ya hacía frío, era como incómodo, era como que mi tía pensaba que no me habían alimentado, que me habían expuesto en un lugar. Lo que sí yo recuerdo que mi mamá iba para todos lados conmigo cuando yo era pequeña, pero también siento que por periodos yo pasaba algunos días como enferma, o con fiebre, o con angustia, o con situaciones medias extrañas para una época que yo era como niña, muy pequeña. Eh, Fui descubriendo parte de la vida de mi mamá y descubrí que mi mamá lo que más le marcaba era que un hombre muy malo para ella en su vida la había echado de una casa y le había quitado sus cosas, la había echado, ella decía que la había echado desnuda a la calle y que no la había amado, y me hablaba que era su esposo y que había perdido ciertos hijos en una etapa de su vida. Siento que eso la marcó y la gatilló en una situación como muy drástica de sentirse como muy mal y sentir que había sido engañada con una pareja que había puesto a otra persona en su lugar y a ella la habían echado a la calle. Lamentablemente eso fue así y sucedió en algún momento donde no habían tantos derechos para la mujer y fue algo que claramente a ella la marcó y la marcó mucho, con mucha tristeza, y quizás dentro de mi niñez
Esos ojos que yo veía que me angustiaban eran sus rabias con las injusticias de la vida y con las injusticias legales o con lo que ella realmente no podía resolver, porque ella había tenido algunas depresiones y a causa de eso no le habían dejado tener a sus hijos. Esas energías internamente son súper fuertes y nos dejan avanzar. Y siento que en parte mi mamá siempre se fue con esa tristeza y esa pena. Así que tenemos que trabajar esos aspectos de nuestra vida. Internamente yo siento que muchas mujeres de mi familia perdieron sus casas, perdieron amores, perdieron hijos, perdieron vidas y tuvieron unas marcas muy fuertes dentro de su historia. Entonces, cada cosa que se tenía en la mano se deshacía y cada cosa que se iba obteniendo desaparecía. Y había algo que tiene que ver con el despojo, con el abandono y con el dolor. Claramente, con los años, uno va mirando las cosas desde otro punto de vista y quizá va acompañando a la otra persona en su tristeza y le va mostrando, mira, hoy tienes esto, hoy tienes esto otro, y quizá de a poco algún hijo se acercó y uno sintió que eso podía aliviar ese dolor. Pero realmente las marcas de dolor dentro de la vida, de una infidelidad, de un engaño, de una separación, algunas personas en general las marca tan fuertemente que no se pueden volver a construir. Yo caminé muchas veces con mi mamá, hasta tomé micro, y ella buscaba la casa de sus hijos. Y cuando llegaba a un lugar, yo sentía que me miraba y no me asociaba como que yo era hija, porque ella buscaba a sus hijos, que claramente había perdido en ese matrimonio. Entonces yo era como un poquito ajena a esos hijos internamente, entonces era como una extraña para ella. Yo me acuerdo de siendo niña, siendo muy pequeña, yo trataba de hacerla reír, trataba de hacerla bailar, trataba de hacerla que tuviera felicidad. Y muchas veces le traía algunos regalitos, cositas que yo hacía manuales o en el colegio. Y yo me acuerdo que ella venía, los rompía y los botaba y energéticamente no había nada que la hiciera feliz. Yo me acuerdo de que ella lavaba mis muñecas y a veces algunas muñecas no le gustaba porque las encontraba como feas, las botaba nomás. Y otras las lavaba y las refregaba tanto que me las rompía. Y yo no entendía por qué hacía eso. Y claramente dentro de su vida ella no se sentía bien, se sentía incómoda con la situación de su vida y eso la marcaba con un dolor tremendo. Esta es la pequeña Isi que es tan revoltosa y la están viendo. Energéticamente tenemos que trabajar el tema de nuestras madres y tenemos que empezar a hacer cambios. Y sí, tenemos, disculpe, tenemos que hacer cambios dentro de nuestro interior y tenemos que mejorar nuestra vida. Y para ello tenemos que descubrir qué sucedió en la vida de nuestras madres. Claramente el dolor, el abandono, la tristeza, el despojo de cosas materiales y de amor está marcado en mi ser porque está en el ADN de mi mamá. Y quizá yo no tuve quizá ese hombre que ella tuvo que la abandonó con hijos, pero sí tuve la crueldad de personas que cerraron su puerta y no me hablaron más, o personas que cerraron su corazón y como que me vieron como lo peor. Y claramente eso va reflejado de esa historia del pasado que debe ir más atrás de mi mamá, de una abuela o de otra mujer y de cosas que no se repararon en las vidas maternas internas porque no estaban las conexiones. Entonces hay un tema que tenemos que trabajar dentro de nosotros y es los diarios de vida y la historia de nuestras madres. El caminar con dolor, el caminar con tristeza, el llorar tanto, el sentirse abandonada. Yo estuve mucho tiempo siendo muy joven en pareja y me casé muy joven, pero siento que no veía a la persona que estaba conmigo, no lo reconocía y caminaba muchas veces llorando, llorando y sintiendo que todo era malo y como que sentía que la persona no estaba conmigo y capaz que en algunas áreas no estaba, pero en otras que yo creo que quería conversar o estar conmigo, yo no existía y en el fondo tuve las mismas depresiones de mi mamá. Claramente que a mí nadie me explicó en esa época que eso eran depresiones y pasaron los años y después eso se deshizo y uno volvió a empezar, pero al empezar las cosas se quebrajaban y volvían a aparecer estas fracturas y estos dolores. Entonces tenemos que internamente ir trabajando todo y hay que ir trabajando todo. Hay que trabajar mucho el perdonar la sociedad, perdonar la agrupación familiar,
porque hay una agrupación familiar que a veces te hace sentir sola y te hace sentir sin ayuda. Hay muchas personas que ven a alguien mal o a alguien triste, pero lo dejan pasar, como que eso se va a acabar mañana y eso prosigue. Y muchas veces hay personas que necesitan tratamiento psicológico, psiquiátrico, o necesitan un abrazo, un cariño, un afecto, o necesitan que un hermano o una hermana vaya a rescatarlos de una situación que está sucediendo, o vaya a buscar a sus sobrinos si los están separando de ellos. Y a veces la persona no tiene la fuerza para salir adelante. En el fondo yo veía una gran dureza de mi mamá, pero en el fondo era su fragilidad de no poder estructurar su vida y volverla a armar. Y siento que eso heredó en mí que muchos años yo no pudiera construir bien mis caminos y que yo me sintiera en trabajos que no eran lo adecuado, que me sintiera en entornos que no eran lo adecuado y como que tuve que ir hilando, 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 hilando para hacer una base y empezar a construirme y empezar a tener una personalidad de decir esto es lo que quiero hacer o esto es lo que quiero avanzar. Yo me acuerdo que me dejaban en una silla y me prohibían tocar los platos, tocar las tazas, entrar a la cocina, hacer esto. Me decían que tenía que estudiar y no hacer nada más. Y que claramente si yo iba para el living o quería jugar, estaba molestando o iba a ensuciar la ropa. Y si iba a ensuciar la ropa había que lavarla. Entonces era una molestia. Y yo sentía mucho esas energías agresivas que habían. Pero la realidad que mi mamá vivía allegada en un lugar y en ese lugar no se podía hacer nada porque en realidad el lugar era de otra persona. Entonces había como un cierto castigo psicológico que tenía mi mamá, que era mejor no toquemos nada y no hagamos nada para que no nos echen o no nos pase algo. Y claramente el miedo de caer de nuevo a la calle o caer al abandono hacía que la persona se sintiera más atrapada en dolor y en un entorno como áspero, una situación súper incómoda. Hoy siento que a pesar de que mi mamá partió, siento que hay algo en la energía que todavía hay que trabajar en mí. Sé que mi mamá al partir de la tierra está más iluminada donde está, que lamentablemente se fue con dolor y ella generó dentro de su vida una vida triste, pero a la vez la vivió triste. Le pasaron cosas muy malas y internamente eso la marcó hasta el final. Y no es justo que alguien sufra en la vida y después se vaya con dolor. Yo siento que no es justo. Siento que tenemos que hacer que las mochilas sean más livianas, que las cosas sean un poco más fáciles, que podamos tener un cambio de vida. Mi mamá, dentro de su época, no estaban las leyes que habían hacia las mujeres. También había otro sistema en la parte psicológica y psiquiátrica y quizá un sistema más crudo, donde la persona se le veía como enfermo total y donde se ponían ciertas cosas de corriente que echaban a perder más la cabeza de las personas. Ahora sé que existen aún algunas maniobras que se hacen en esas áreas, no en general, pero siento que hay cosas que todavía por ahí existen que pueden ser un poco dañinas, que tienen unas variaciones para algunas personas que quizá tienen que ser así, pero es bien complicado el tema, es como un tema bien delicado. Así que, amigo, yo aquí les estoy contando parte de mi historia, parte de la historia de mi mamá, parte de la historia de su vida. Hay mucho más que recorrer en la vida de una persona, esto es como una pincelada, pero lo que hay que trabajar muchas veces es en silencio, cerrar los ojos y alivianar. ¿Y cómo alivianar el peso del dolor de una persona que está al frente en nuestra vida y que muy difícil que saque ese peso, muy difícil que aliviane eso, pero que a la vez si lleva ese peso puede ir marchitando a los niños y a las otras generaciones? Entonces es bien complejo. Entonces tenemos que trabajar con elementos de ayuda. La palabra llovizna, llovizna del Hoponopono limpia las lágrimas que han habido por años, por siglos y por descendencia. La palabra de la fuente perfecta ilumina y da un camino nuevo, un camino de vibración donde tienen que llegar cosas lindas, cosas nuevas. El camino de decir perdón y elevar y desmontar todas estas instituciones y entornos de gente que a veces en vez de apoyar critican a una persona y la tratan de loca
o dentro de la sociedad son fríos en no mirar lo que le pasa al otro, en dejarlo pasar, porque no es mi tema, porque se lo buscó, porque se casó equivocado, porque ya están con otra persona y los niños van a estar mejor cuidados. Es un tema difícil. Nosotros, importante poder descubrir qué hay detrás de una persona que está enojada, ver qué está detrás de una persona que está triste, ver qué está detrás de una persona que se agredió a sí misma, ver un poco más allá las cosas. Así que les mando esta parte de mi taller, que es súper importante que lo hagamos pero para nuestras vidas y que ustedes empiecen a conversar con los suyos en su casa, las cosas que hacía su abuelita, que hacía su mamá, que hacía su tía, y que vayan viendo esas partes que marcaron y trajeron dolor y trabajémoslas para que en estos momentos, si vemos un pariente o vemos una situación similar en nosotros, podamos buscar los mejores recursos para sanar y quizá mirar de frente a esa persona y decirle te amo, te quiero, estoy contigo en tu dolor, me libero, ¿sí?, de tu amargura y te quiero liberar a ti de ello. Y te estoy regalando comprensión, pero avancemos juntos en ver cómo vamos solucionando este camino. Entonces, acá les mando un datito de mis talleres y trabajémoslo juntos en casa. Empiecen a investigar un poquito más. Les mando bendiciones y después les voy a ir contando otras partes de la historia de mi mamá y vamos a ir sanando la historia de nuestras madres. Así que muchas gracias.